¿Qué tal, chicos? Sean bienvenidos a otra clase de lengua y literatura. Espero que se encuentren muy bien. ¿Qué vimos la clase pasada? Vimos el relato policíaco. ¿Qué relato habíamos visto? Nido de avispas. ¿Quién escribió Nido de avispas? Agatha Christie. Y recalco, ¿a qué género pertenece? Al relato policial. Muy bien, Agatha Christie, una de las mejores escritoras dentro de este género del relato policial. Pues bien, recordemos un poquito, Nido de avispas era acerca de un inspector, de un detective, que él estaba investigando un crimen que todavía no se cometía. Sí, gracias a ello logró que este asesinato no se lleve a cabo, ¿sí? Y que Harrison no se ha llevado a la cárcel. Ahora bien, vamos a ver el relato policíaco como fecha 8 de abril y objetivo, identificar al relato policial y sus características. Aquí tengo varias imágenes de detectives. El más conocido por aquí tendremos, mire, estoy otra vez al lado de un famoso. La clase pasada era Virgilio, ahora estoy con Robert Downey Jr., más conocido como Tony Stark, en su papel de Iron Man en los Avengers o Vengadores. Él también protagonizó una película que se llama Sherlock Holmes. Lo tengo aquí abajo. Usted puede buscar la película con este título, Sherlock Holmes. Él también es un personaje muy importante, muy conocido dentro del mundo policial, de lo que es en la literatura, ya que él es un personaje que es utilizado en muchos cuentos y en novelas. Sí, que el autor se lo inventó y diseñó especialmente para este personaje. Acá también tenemos más imágenes que usted puede observar. Ahora bien, he traído a un mini detective. Aquí les voy a presentar Mini Detective, que salió también en otra película. Usted también puede buscar la película de Pikachu como detective. Sí, es muy común que ellos tengan la lupa para poder observar pistas, rastros de quién estuvo, quién cogió algún papel, si es que encuentran huella digital o alguna señal de que les pueda conducir a resolver el crimen. ¿Qué nos dice Pikachu acerca del relato policial? Pikachu, como usted no va a comprender este lenguaje ya que es un poco complicado, pues lo traduje al español. Mire lo que tenemos. ¿Qué les parece? Pikachu nos dice que el relato policíaco, pues, en como concepto, tenemos que los relatos policíacos plantean la búsqueda del culpable de un delito, así como los móviles que llevaron a cometerlo. Esto se realiza mediante una investigación metódica, a cargo de un detective con alto grado de astucia y capacidad deductiva. ¿Sí? Entonces, aquí cuando dice así los móviles, es decir, ¿qué es lo que hizo me impulsó para que yo haya cometido el crimen? Recordemos, en el Nido de avispas era porque la novia le dejó por otro y ahí quería vengarse del otro. En este caso, los móviles también son los materiales, los instrumentos que utilizó para llevar a efecto el crimen. ¿Ya? Entonces, vamos ahora a continuar con las características. Tengo aquí a otro detective. Tenemos 5 características. La primera es la existencia de un enigma. El enigma es algo que está oculto, algo muy confuso o difícil de comprender. En este caso, el argumento gira alrededor de la resolución de un crimen. Esta resolución, ¿por qué se resuelve? Porque está oculto. No sabemos cómo fue el crimen. Está algo encubierto. Eso es el enigma, ¿ya? Vamos, segundo, método para resolver el enigma. Utilizan el método científico. En la próxima clase, el día de mañana, vamos a ahondar lo que es el método científico. En el tercer puesto de las características tenemos el suspenso. Seguimiento de pistas y el encuentro gradual de personajes. El lector se mantiene en constante expectativa. Los que pudieron leer Nido de avispas en el link que les había mandado, ahí podemos encontrar el suspenso. Porque uno va leyendo y dice que sí, el detective se encuentra con Harrison, empiezan a conversar, le cuenta que se encontró con el que compró el cianuro. Entonces empieza ahí a contar, van de a poquito apareciendo los personajes. ¿Y qué pasa también con esto? De que como empiezan de a poquito sus personajes, el Langton,
es como que aparece un rato y luego se va, ¿no? El que compró el cianuro el cianuro. Y de ahí, ya cuando regresa el detective, le dice la verdad, ¿no? De que él puso un poco, él intercambió lo del cianuro con como era el bicarbonato de sodio, ¿no? Para que así el efecto del veneno no diera efecto. ¿Sí? Y te mantiene en expectativa, y al final el detective revela todo lo que él sabía y todo lo que pretendía hacer Harrison. Como cuarto punto tenemos personajes opuestos, es decir, aquí tenemos a los personajes principales, pues es tanto el detective como el criminal, ¿ya? Tanto el detective como el criminal son muy inteligentes y tienen cualidades opuestas, ¿sí? Uno es muy inteligente, pero uno es inteligente para hacer el bien, el otro es inteligente para hacer el mal. 5. Un ambiente cotidiano. Los lugares donde ocurren los hechos son comunes y corrientes, ¿sí? Es, por ejemplo, una casa, en un barrio, en la ciudad, un lugar normal. Esta es una contraposición. Recuerden, en el relato de aventuras podían ser escenarios comunes, pero también eran escenarios que podían ser no existentes, algún planeta lejano, también podía ser el mar, podía ser la selva, podía ser lugar que usted se quiera imaginar, ¿ya? Pero acá la diferencia es que ocurre en lugares comunes, ¿sí? Para darle ese sentido de realidad, de que esto puede pasar en la vida real. Ahora bien, como ejemplo tenemos, aparte del Nido de Avispas de Agatha Christie, tenemos otro, La Carta Robada, de Edgar Allan Poe. ¿Sí? Se pronuncia Edgar Allan Poe. Escribe Allan Poe, pero es Edgar Allan Poe. Él nació en Estados Unidos y él es un representante de los primeros en escribir relato policial. Después él empieza a escribir cuentos de terror y de horror, que también son súper buenos. A continuación vamos a ver una pequeña adaptación de lo que es esto de La Carta Robada. Presten mucha atención, chicos. Lenguaje. La Carta Robada, adaptación del cuento de Edgar Allan Poe. Una noche en París, mientras visitaba a mi amigo Dupin, el señor G, prefecto de la policía, entró en la habitación. Venía a pedir consejo para resolver un caso muy importante, en el que había trabajado durante 3 meses. Un caso simple de robo. Quizás el misterio es demasiado simple para que usted pueda solucionarlo. ¿Demasiado simple? El señor G se echó a reír. Y nos contó en secreto que una carta de una persona muy poderosa había sido robada, por lo que estaba ofreciendo una gran cantidad de dinero a quien pudiera devolverla. Su contenido podría perjudicar a su dueño. Nos dijo que habían examinado los muebles de cada habitación de la casa del ministro. Abrieron todos los cajones, miraron debajo de las alfombras, buscaron detrás de todas las pinturas, abrieron todos los libros, pero no pudieron encontrarla. Revise de nuevo la casa completamente. El prefecto se despidió de nosotros desanimado, no sin antes darnos una descripción detallada de la carta. Un mes más tarde regresó. Había seguido el consejo de Dupin y aún no había encontrado la carta. Estaría dispuesto a firmar un cheque por 150,000 francos a quien me consiga la carta. Entonces Dupin sacó una libreta de cheques y le pidió que escribiera la cantidad mencionada. A cambio, le daría la tan anhelada carta. La leyó rápidamente, luego la guardó en el bolsillo y salió corriendo de la habitación sin decir una palabra.
¿Cómo había resuelto Dupin el misterio? Era sencillo, mi amigo. Ellos no pudieron encontrar la carta porque no trataron de entender la mente del hombre que la robó. En cambio, buscaron donde ellos la habrían escondido. El ministro es muy inteligente. Por eso no ocultó la carta donde sabía que iban a buscarla. Pensando en eso, Dupin visitó la casa del ministro y, excusándose en un problema de la vista, usó unos anteojos oscuros que le permitían observar todo sin que nadie lo notara. Vio una carta que parecía vieja y sucia y sospechó que podía ser la que buscaba. Al día siguiente buscó una excusa para volver y mientras hablaba con el ministro se escuchó un disparo afuera de la casa. Aprovechó el alboroto del momento para tomar la carta y reemplazarla por otra exactamente igual. El alboroto había sido planeado por él. Yo no podía entender qué intenciones tenía Dupin para reemplazar la carta, así que le pregunté la razón. Dupin sonrió. El ministro es un hombre peligroso. Si yo hubiera tomado la carta, no habría salido con vida de su casa. Confieso, sin embargo, que me gustaría conocer sus pensamientos cuando se vea forzado a abrir la carta. Pues no me pareció bien dejarla en blanco. Cierta vez, en Viena, el ministro le había jugado una mala pasada a mi amigo, y él, sin perder el buen humor, le dijo que no lo olvidaría. Así que con su letra, que él reconocería inmediatamente, escribió en mitad de la página: Un plan tan siniestro, si no es digno de Atreo, es digno de Tiestes. ¿Qué tal, chicos? Pues este es un cuentito un poquito más largo que El nido de avispas. Sí, súper fuerte. Se terminó. Y ahí dice que el detective, cuando va a la casa con sus super lentes y descubre la carta ahí, él regresa porque a propósito había olvidado una tabaquera de oro. Entonces esa es la excusa para volver. Decir, me olvidé la tabaquera de oro. Y esos disparos que se escucharon afuera, pues el detective se encargó de contratarlos para que hagan bulla y así despistar al que se robó la carta. Vamos a ver si es que estas características cumplen con el cuento, si el cuento cumple con estas características. Existencia de un enigma. El argumento gira alrededor de una resolución de un crimen. ¿Cuál es? La carta robada. Sí, estaban investigando. Dice que se demoraron 3 meses en buscar en la casa del ministro a ver si encontraban la carta robada y que incluso decía que abrieron los cajones, buscaron en las almohadas, buscaron debajo de los cuadros, en los libros, viendo si es que habían compartimentos secretos en el libro. En los libros que había ahí no encontraron nada, porque dice ¿qué dice el detective al final, no? Que no pensaron como él hubiera pensado, sino que pensaron de otra manera. Ahora, entonces el método científico fue que el detective se puso en lugar del criminal para decir, a ver, ¿dónde pudo haber buscado? ¿Dónde pudo haber ocultado? Entonces, fue un lugar visible, porque el ministro pensó que iban a buscar un lugar no visible. Suspenso, pues sí, te da las pistas. Y ahora, ¿quién se fue? ¿Quién fue el que se robó la carta? Y aquí se da cuenta, tanto el detective como el criminal son inteligentes, ¿ya? Uno buscaba la carta para su favorecimiento, mientras que el detective buscaba justamente para ganar la recompensa. Y justamente en un lugar cotidiano, en una casa donde suscita esto. Ok, entonces espero que esté claro lo que son las características del relato policíaco. Ahora, como actividad, usted va a copiar en su cuaderno estas diapositivas que hemos hecho, donde está la fecha, el tema y el objetivo, donde tenemos el concepto y las características. Estas diapositivas va usted a plasmarlo en el cuaderno. Va a buscar y escribir 3 ejemplos de relatos policiales. Va a poner el nombre del relato y su autor.
menos nido de avispas porque usted ya lo tiene. Y también ya tiene aquí el ejemplo de la carta robada, esto también va a escribirlo en su cuaderno de materia. Antes de eso, antes se me estaba casi por olvidar, esto ya es tema del quinto parcial. Por lo tanto, después del nido de avispas, usted va a hacer su carátula del quinto parcial. No olvidarse, carátula del quinto parcial. Después de la carátula, de hecho ahorita aquí mismo lo vamos a editar de una vez. Acá, carátula del quinto parcial. Ahí lo tenemos. Y también no se olvide poner el nombre del relato y su autor. Ahora bien, como actividad opcional, es algo que hemos estado haciendo ahora nosotros desde esta semana. ¿Qué quiere decir la actividad opcional? Eso es lo que está aquí abajo, es la actividad que usted debe realizar obligatoriamente. Mientras que la opcional, como su palabra lo dice, puedes hacerla como no puedes hacerla, ¿ya? A los que lo hacen tendrán puntos adicionales, mientras los que no hacen no se les va a perjudicar la nota, ¿ya? Esto es actividad opcional para que ustedes puedan investigar un poquito más, puedan crecer en el conocimiento de lo que estamos abordando en este tema. Entonces, como actividad opcional es buscar y escribir el resumen de un relato policíaco. Ahí debe incluir el título y el autor, ¿sí? Un resumen de 5 o 10 líneas puede estar bien. Que les vaya excelente día, que les vaya muy bien, que tengan un excelente día. Cuídense mucho, chicos, estaremos viéndonos el día de mañana. Hasta luego.